Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal el calorcito? Muy bien. Hoy no les puedo gritar, entonces pongan atención, ¿eh? Hoy no puedo hablar fuerte. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Dando gracias a Dios por este día. Muchas gracias, mi Dios, gracias Jesús por este día. Te damos gracias por tu obediencia, por tu sacrificio precioso, por haber ido a la cruz y haber derramado hasta la última gota de tu sangre para que nosotros podamos tener no solamente salvación, sino poder experimentar sanidad y libertad. Gracias, mi Dios, honramos tu sacrificio, honramos tu obediencia y honramos todo lo que has ganado en la cruz. Sabemos que no hay nada que podamos pedir porque ya todo lo has ganado para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es arrebatar cada una de las bendiciones y de las promesas que tú nos has dado. Oramos por esta comunidad, mi Dios, oramos por San Francisco de los Romos y declaramos que es una comunidad llena de tu amor, llena de tu bondad, que cada uno de nosotros somos semilleros que van y siembran en tierra fértil en los corazones de las personas para expandir tu reino, mi Dios. Gracias, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy nos vamos a meter a terrenos que incluso para mí son un poquito nuevos, son un poquito complicados de explicar, pero sé que incluso Dios corrige todo aquello que Él quiera transmitir y lo transmite de la manera correcta. Estaba escuchando el testimonio de Anthony Flew, y Anthony Flew era uno de los mayores ateos conocidos en toda la historia. Anthony Flew debatió por más de 50 años con teólogos, con creyentes, con cristianos, con todo mundo. Incluso escribió un libro que era el libro referente de los ateos, y es como la Biblia de los ateos, por así decirlo. Entonces, era un férreo contrincante de la palabra de Dios. Hasta que a los 81 años, él aceptó la existencia de Dios. Pero él no lo conoció en una iglesia, él no conoció a Dios a través de un evento traumático, a través de la pérdida, sino que lo descubrió a través del laboratorio. Él estaba investigando el ADN humano y entonces descubrió que el ADN tiene más de 3,000 millones de letras perfectamente ordenadas para crear vida. Entonces él llegó a la conclusión y dijo: ¿por qué cuando vemos un libro asumimos que hay un escritor? Cuando vemos que hay un código de programación, asumimos que hay un programador. Pero ¿por qué entonces, cuando vemos el código más complejo de todo el universo, asumimos que es casualidad? Estos 3,000 millones de letras tienen que estar ordenados de tal manera que se pueda crear la vida. Y entonces él descubrió a Dios en un laboratorio. Y hoy quiero hablarles acerca de lo fascinante que es la Biblia. Porque incluso en la Biblia podemos encontrar cosas que Dios ya había hablado mucho antes y que la ciencia apenas está descubriendo 3,000, 4,000 años después. Hay una imagen creada por un pastor. ¿Me ayudas a poner la imagen, por favor? Esta imagen es un gráfico de hiperconexiones acerca de la Biblia. Toda la parte de abajo son los libros y los capítulos de la Biblia.
Y mientras más negro está, más hiperconexiones tiene este libro, que es la Biblia. La parte de abajo son todos sus libros, sus capítulos, la longitud y el número de versículos. Cada una de estas líneas que conecta, mientras más oscura es la línea, más hiperconexiones existen. Y tiene un arco iris de colores, si ustedes lo pueden ver, para mostrar lo hiperconectada que está la Biblia. ¿Qué significa que está hiperconectada? Que podemos encontrar probablemente lo mismo escrito en Hechos que en Génesis. Habla exactamente de lo mismo. Y nosotros podríamos pensar que si alguien escribió esto, sería un genio. El problema es que este libro se escribió a través de 1500 años. La Biblia es un libro que se escribió a través de 1500 años en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa, en 3 idiomas diferentes, que fue el griego, el arameo y el hebreo, por más de 40 personas diferentes. Entonces, no es una casualidad que este libro sea tan perfecto. Y no solamente es un libro histórico, no solamente es un libro profético. Sabemos que la Biblia es la misma persona de Dios, que ahí podemos encontrar a Dios mismo revelado, porque todo fluye a una misma cosa, a la persona de Cristo. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Y es tan maravillosa y es tan sorprendente que nos da revelaciones que, como les decía, hoy día la medicina apenas está descubriendo 3.000, 4.000 años después. En Génesis 17, 10, 14 dice: y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido... eso ya lo leí, perdón. Bueno, le vamos a dejar ahí. El caso o el punto es cómo alguien hace 4.000 años pudo saber en qué momento exacto de la vida de un varón se tenía que hacer la circuncisión. Durante muchos años se creyó que posiblemente era un capricho el decir: pues lo vamos a circuncidar al 8º día. Pero no. En los años 1930, 1940, algunos científicos, el doctor Armand Quick, junto con el químico Henry Dam, que es el descubridor de la vitamina K, descubrieron y documentaron que es en el 8º día del nacimiento cuando los puntos o los niveles de protrombina y vitamina K son más altos en el ser humano. Alcanzan un punto del 110% que no vuelven a alcanzar en toda su vida. Esto significa que en el 8º día el punto de coagulación de la sangre del ser humano está en su punto máximo, y por lo tal cicatriza más rápido la herida. No era un capricho, no era una casualidad, era que Dios conoce el diseño de lo que Él creó y sabía en qué día exacto tenía que hacerse para no causarle daño al varón. Todavía más sorprendente aún es que
en uno de los libros más antiguos de la Biblia, en Job 38:31, contiene un dato astronómico que la NASA solo pudo comprobar miles de años después. Le dice Dios a Job: ¿acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? No es solamente poesía. Las Pléyades son un cúmulo abierto y las estrellas están unidas gravitacionalmente. Están atadas entre sí tal como lo dice Job. Sin embargo, las constelaciones de Orión, las estrellas principales, se están alejando unas de otras y sus ligaduras están literalmente desatadas. Este descubrimiento científico apenas lo descubrieron en los siglos XIX y XX. Las Pléyades desatadas lo descubrió el astrónomo alemán Johann Heinrich von Matleb y propuso en 1846, ¿me ayudas a pasar por favor en 1846, que el cúmulo de las Pléyades está físicamente unido y que Alcione, que es esta estrella, es el centro de gravedad del sistema. La astronomía moderna confirmó que las estrellas de las Pléyades son un cúmulo abierto que viaja unido en el espacio gracias a la fuerza de gravedad. Job lo describe miles de años antes que la NASA. Dice: ¿acaso podrás tú desatar? ¿Por qué? Porque están unidas y viajan juntas. ¿Y quién conoce ese diseño mejor si no es Dios? Los astrónomos observaron que el famoso cinturón de Orión, que son las 3 estrellas conocidas como las 3 Marías, se formó por gravedad, pero a diferencia del cúmulo compacto de las Pléyades, se están separando lentamente en el firmamento. Es decir, estas no están unidas, están desatadas. Y la Biblia lo dijo muchísimos años antes de que la ciencia lo comprobara. Ahora bien, hay libros que yo no sé a ustedes, pero durante mucho tiempo a mí me dio mucho tedio, mucho aburrimiento leer, por ejemplo, Levítico. No sé si a ustedes, no sé si yo soy el único, pero son un montón de reglas, un montón de leyes, las leyes levíticas, que Dios le da al pueblo de Egipto cuando está en el desierto. Y entonces tendemos a pensar que pues son cosas aburridas. Sin embargo, hoy en día la ciencia, la medicina ha comprobado que es todo un paquete de bioseguridad que Dios le dio al pueblo de Egipto para mantenerse sanos. Durante la Edad Media, si ellos hubieran comprendido un poquito más acerca del Levítico, muchas de las personas que murieron por peste se hubiera podido evitar. Los médicos, los astrólogos creían que las enfermedades eran causadas por malos vientos, por malos augurios, incluso por clima. Creían muchas cosas supersticiosas de cómo se propagaron estas pestes. Y sin embargo, Levítico 13 y 14 encontramos el primer manual de infectología de toda la historia. Este libro, Levítico, describe que ante una mancha sospechosa, la persona debía ser separada. Una mancha sospechosa tipo lepra o infecciones cutáneas, el individuo debía ser encerrado o separado durante 7 días. Si esta mancha persistía, tenía que ser encerrado por otros 7 días. ¿Y qué fue lo que pasó durante la pandemia ahora en el COVID?
Es lo que normalmente hoy día conocemos como una cuarentena. Y sin embargo, Levítico ya lo venía hablando durante miles de años atrás. Dice que el libro ordena lavar con agua corriente no estancada o en casos extremos quemar la ropa. Porque los científicos han descubierto que el moho persiste o sobrevive en la ropa o en superficies porosas, incluso en las paredes de los hogares. La ciencia moderna sabe hoy en día que las esporas de ciertos hongos y bacterias pueden sobrevivir varios meses en superficies porosas. Y lo que los críticos llamaban leyes religiosas eran realmente barreras biológicas contra pandemias. Incluso Levítico decía, si es necesario derribar los muros, se derriban los muros para poder acabar con la enfermedad. Durante siglos la ciencia médica practicó cosas extrañas como las sangrías. Incluso George Washington se habla de que murió desangrado por sus médicos, porque los médicos creían que a través de las sangrías podía salir el mal o la enfermedad. La sangría es quitarle la sangre a las personas, hacer como extracciones de sangre. Y si sus médicos hubieran leído Levítico 17:11, probablemente George Washington habría muerto de otra cosa. ¿Qué dice Levítico 17:11? Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. La vida de toda criatura está en la sangre. Hoy la medicina regenerativa y la hematología confirman que la sangre no solamente es un líquido de transporte, no es un órgano líquido que solamente contiene el sistema inmunológico o transporta solamente el oxígeno, sino que todo el código genético que nos define está en la sangre. Y cada vez que la ciencia confirma o descubre un nuevo marcador genético en el plasma, se confirma lo que Levítico habló hace más de 3000 años, que la vida está en la sangre. Muchas de las leyes acerca del consumo de alimentos que viene dentro del Levítico, a veces lo podemos considerar exagerado, por así decirlo. Y decimos, no, bueno, pues es que el no comer cerdo, Dios se lo dio como instrucción a los hebreos, ¿no? Yo ya no vivo bajo la ley. O el comer crustáceos, el comer camarones, el comer mariscos. Decimos, no, pues es que están bien ricos. Sin embargo, está ahí con un motivo. Si nosotros analizamos el capítulo 11 bajo un lente de la bioquímica y la biomedicina, los animales prohibidos tienen algo en común y en su mayoría son necrófagos o filtradores. Los cerdos, por ejemplo, carecen de glándulas sudoríparas eficientes, lo que significa que su sistema retiene toxinas que otros animales expulsan. Su digestión es tan rápida, dura solamente 4 horas, que muchos parásitos que consume el cerdo no llegan a ser eliminados y pasan a su tejido muscular. Entonces todos esos tejidos luego se convierten en las famosas carnitas, ¿verdad? Por otro lado, los mariscos sin escamas ni aletas como los camarones o las ostras son los purificadores del océano. Su función biológica es procesar los desechos y metales pesados del fondo marino. Y al prohibir su consumo,
en el capítulo de Levítico, no estaba limitando la libertad del pueblo. No les estaba diciendo, es que tienen prohibido. No, Dios estaba construyendo un escudo contra parásitos y una bioacumulación de metales en las personas. ¿Cómo es posible que un líder en el desierto, en este caso Moisés, hace más de 3000 años, haya podido saber esto, si no es a través de la revelación de todo lo que Dios le dijo? ¿Cómo es posible que haya hablado de una dieta que previene enfermedades autoinmunes y parasitarias que solamente se pudieron ir identificando en el siglo XIX? Es solamente a través de revelación. Y todo está escrito ahí. Todo lo hemos tenido desde hace siglos escrito, y la ciencia, la medicina apenas lo empieza a descubrir, o lo descubrió hace pocos años. No obstante, con esto también nos habla acerca de la salud, de la psicología social. Porque en el mismo Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy la neurociencia sabe que el altruismo y el perdón reducen drásticamente los niveles de cortisol. Cuando una persona está en depresión, ¿sabes qué es una de las cosas que más le sugieren hacer? Ayudar a otros. Cuando tú ayudas a otros, encuentras un propósito en la vida. Entonces, al encontrar propósito, encuentras un camino también hacia tu identidad, hacia quién tú eres y por qué estás aquí. Y esto que estaba escrito en Levítico desde hace miles de años, la neurociencia empieza a descubrirlo. Dice que el perdón y el altruismo reducen drásticamente los niveles de cortisol y fortalecen el sistema inmune. Es decir, Levítico no solamente cuidaba el cuerpo de los virus, cuidaba la mente del estrés de la convivencia, y la estructura social propuesta ahí evitaba propagación de enfermedades venéreas y el colapso emocional del grupo en un sistema de salud social, biofísico, social. Perdón por la redundancia. Biofísico social. Levítico no es un libro de instrucciones, es un mapa genético y médico. ¿Te imaginas tener a casi 2 millones de personas en el desierto sin poderse mover de repente a algunos lados? ¿Cómo las controlabas? ¿Cómo evitabas las enfermedades? ¿Cómo evitabas las plagas? ¿Cómo evitabas que lo mismo que afectó a los egipcios cuando ellos salieron, los afectara a ellos también? Porque había una protección divina, instrucciones, leyes que debían de seguir, no como prohibiciones, sino como parte de algo que Dios quería establecer en ellos, un pueblo sano. Ahora bien, esto se empieza a poner todavía más interesante, porque el Levítico habla acerca de que tu sangre es una tecnología divina diseñada para la victoria. Tu sangre es una tecnología divina diseñada para la victoria. La ciencia, la medicina empieza a descubrir hoy en día que tu ADN no es inmune a la herencia de tus antepasados. Y esto ya lo decía la palabra, que decía que había maldiciones que se podían transmitir hasta la tercera o cuarta generación. Durante siglos nos han enseñado que nuestra sangre es solamente un fluido vital, un transporte de oxígeno, pero hoy la ciencia está alcanzando a la Biblia, apenas está alcanzando a la Biblia. Y sabes que la ciencia está comprobando que Dios es real. Nuestra sangre
es un software. Un software, imagínense una computadora. Lo que se ve por fuera, lo que vemos en la pantalla, el teclado, a eso se le llama hardware. Y lo que hace que funcione por dentro, los sistemas, por ejemplo el Windows o todo lo demás, lo que hace que funcione por dentro, eso se le llama software. ¿Okay? Nuestra sangre es un software y es una base de datos cuántica que almacena no solo el color de nuestros ojos, sino los pecados, los traumas y las sentencias de quienes vinieron antes que nosotros. Si sientes que hay una enfermedad recurrente en tu vida o un patrón de escasez que no puedes cortar, que parece perseguirte, no es solamente mala suerte, es un marcador epigenético. ¿Y qué es un marcador epigenético? Un marcador epigenético es una etiqueta química sobre tu ADN que le indica a las células qué genes deben de encenderse o apagarse. ¿Sí estás captando esto? Sí. Un código o un marcador epigenético es una etiqueta química en tu ADN que le indica a tus genes qué apagar o qué encender. Eres pobre. Marcador epigenético. Tienes que apagar ese marcador epigenético y encender el código o el marcador epigenético de la prosperidad. A veces no basta solamente con orar. Dios nos ha dado la clave para llevar una vida en victoria. Una vida, dice, de victoria en victoria. La ciencia convencional nos dice que el ADN era un destino inalterable, pero hoy la epigenética ha cambiado las reglas del juego. Imagínate, que era lo que estábamos diciendo hace rato, que tu ADN es el hardware de una computadora. Lo que se puede ver, tu ADN, los componentes físicos, los tangibles. Y la epigenética es el software que decide qué programas se ejecutan y cuáles se bloquean dentro de ti. Un estudio de la Universidad de Emory en Atlanta demostró, fíjate bien lo que demostró este estudio, que el miedo puede ser heredado por hasta 3 generaciones a través de la metilación del ADN. ¿Y qué es la metilación? Es un proceso químico del cuerpo en el que se añaden pequeños grupos de metilo a la cadena del ADN. Este mecanismo funciona como un interruptor que apaga o silencia genes específicos. La ciencia, a través de este estudio en la Universidad de Emory, demostró lo que la ciencia dijo, lo que la Biblia dijo hace miles de años, que había cosas, maldiciones que se podían transmitir de generación en generación. Y el miedo es una de ellas, porque el miedo es una fe contraria, es una fe contraria a la fe que nosotros conocemos, es una fe torcida. Cuando tienes miedo estás creyendo que algo malo te va a pasar. Pero cuando tú tienes fe, tienes convicción y certeza de que aunque estés viendo cosas malas, sabes que tu confianza está en Dios para que pasen y sucedan cosas buenas. Y esto en el lenguaje de la fe lo llamamos maldiciones generacionales. En el hebreo bíblico, la palabra para sangre es dam, que está contenida en la palabra Adam. Y la conexión es literal. El hombre es su sangre. Y cuando Levítico dice en 17:11 que la vida está en la sangre, utiliza una terminología que hoy entenderíamos como almacenamiento de datos.
no es solamente que haya vida biológica dentro de nosotros, es la memoria de nuestro linaje, de nuestros ancestros, es decir, a través de la sangre vamos arrastrando todo lo que nuestro linaje ha hecho o ha abierto. Y esos lazos no son fantasmas. La ciencia ha comprobado que son marcadores químicos pegados a tus genes, a nuestros genes. Y los rituales de pureza, de alimentación, las leyes dietéticas, los periodos de separación de los que hablaba Levítico, no eran solo reglas religiosas, eran protocolos para mantener el ADN libre de ruido, eran instrucciones para evitar marcadores de trauma de los padres, que los marcadores de trauma de los padres se convirtieran en la realidad de los hijos. Si estás comprendiendo esto, repite conmigo: mi ADN es libre. Tenemos que comprender la magnitud de lo que nuestra sangre carga. Y tenemos que comprender que a través del sacrificio de Jesús hemos sido librados de ese linaje terrenal y ahora pertenecemos a un linaje celestial. Tu declaración activa una intención consciente en nuestro sistema nervioso, que es el primer paso para la reprogramación. Siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo porque es parte de la base del fundamento doctrinal que nosotros creemos. Nuestras palabras tienen poder y todo aquello que nosotros declaramos se manifiesta en lo físico. ¿Recuerdan hace unos domingos que compartíamos acerca de que en Apocalipsis nos decía que el acusador estaba de día y de noche pendiente para ir a acusarnos, porque cada una de las palabras que nosotros declaramos o decretamos son documentos legales que pueden ir y ser presentados a la presencia de Dios Padre? Bueno, pues estos documentos legales no solamente se archivan en lo espiritual, sino también se archivan dentro de nuestra genética. Y es por eso que a veces vemos cómo de generación en generación se van repitiendo patrones. Vemos repetir patrones generacionales. Estaba leyendo hace algún tiempo en un libro que me gustó muchísimo, la historia de una familia, de cómo iba arrastrando problemas de falta de perdón y cómo eso les fue afectando. Si el padre no podía perdonar, a consecuencia los hijos tampoco podían perdonar. Es solamente y entonces cuando el padre encuentra a Jesús y puede pedirle perdón a sus hijos, que estos empiezan a romper una cadena generacional que fue afectando a cada una de las personas de la familia. Y aquí es donde la ciencia se rinde ante la cruz. Presentamos la sangre de Cristo no como un concepto poético, sino como un parche de software o una vacuna espiritual de alta frecuencia. Si una maldición es un código de error en tu ADN, ¿saben de qué me acuerdo cuando hablo de esto? No sé si alguna vez llegaban a ver la película de Ralph el Demoledor, pero como Vanellope de repente empieza a tener como errores en su código genético y se mueve de tal forma que como que empieza a desaparecer. Pero no era más que una maldición. Y Jesús ha venido para hacer ese antivirus a ese tipo de errores genéticos que hay en nuestro ADN. La redención es
es la sobreescritura del código. Y al aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que hacemos es introducir un código perfecto en nuestro sistema. Y no solamente eso, sino que ayuda a neutralizar los errores de nuestros ancestros. El ayuno es un proceso físico para este proceso, y la ciencia lo llama autofagia, el proceso donde la célula se come a sí misma para limpiarse de proteínas dañadas y desechos, pero espiritualmente el ayuno prolongado actúa como un reset de la expresión genética. Y estás forzando a tu cuerpo a dejar de ejecutar los programas viejos, el hambre, la ansiedad, la herencia, para empezar a operar en el diseño original. Es una limpieza de disco duro profunda. Y quiero dejar bien claro esto. Esto era en el antiguo pacto, cuando tú tenías que hacer para merecer. Pero hoy, en el nuevo pacto, Jesús ya hizo todo para que nosotros solamente lo disfrutemos. No es a través de lo que tú haces que obtienes redención. Fue a través de lo que Jesús hizo que obtenemos redención. No es que nosotros tengamos que hacer algo para ganar sanidad, libertad. Jesús ya lo ganó en la cruz. Esto solamente nos habla acerca de lo que Levítico ya venía hablando hace miles de años y que hoy la ciencia apenas va descubriendo. Pero que nosotros, a través del sacrificio de Jesús, hemos ganado como un regalo inmerecido. Y no es por nuestros dones, no es porque lo merezcamos, es porque a Jesús así le plació. Nuestro sistema original fue dañado por el pecado y la caída. Pero hoy eso se ha recuperado a través de Jesús. Y la vacuna o la inmunidad no es un regalo pasivo, es un protocolo activo que requiere que entendamos cómo funciona nuestra tecnología interna, cómo funcionamos por dentro, cómo funciona nuestra sangre, cómo es que funciona nuestro ADN y cómo es posible que podamos activar o desactivar esos códigos epigenéticos. Y lo decíamos, solamente es a través de la declaración activa. Hablar lo que yo quiero ver en mi vida. Hablar bendición, hablar vida. La misma palabra te dice, yo te doy a elegir entre la vida y la muerte. Pero todavía te dice, pero elige este camino. Imagina que recibes una deuda millonaria. Jesús ha venido para pagar esa deuda millonaria. Ha venido para pagar todo lo que se debía. Pero implica que si había una deuda con un banco o con una institución o con algo espiritual, Jesús vino y la pagó. Pero soy yo quien tiene que presentarse con sus nuevas identificaciones en el banco y decir, soy una nueva persona. Era la persona que debía, pero Jesús ya pagó por mí. Y tenemos que reclamar esa cuenta para que se salde. Porque si seguimos actuando como un deudor, seguiremos viviendo en escasez, aunque seamos ricos. Si no saldamos o si no pagamos esa cuenta de sanidad, vamos a seguir viviendo en enfermedad, aunque seamos sanos.
Y la inmunidad se activa cuando dejamos de identificarnos con nuestro linaje biológico terrenal y nos identificamos con nuestro linaje biológico celestial. Ya no somos más de esta tierra. Dice la Escritura que ahora somos celestiales y estamos sentados a la derecha juntamente con Cristo. Dice la Escritura que si hemos muerto con Cristo, hemos resucitado juntamente con Cristo. Y hay mucho pueblo de Dios que dice, es que todos los días estoy muriendo a mi carne. No, es que tú no puedes estar muriendo a algo que ya está muerto. O está muerto o no está muerto. O ya fue clavado en la cruz o simplemente no fue clavado en la cruz. Tú ya no puedes estar peleando contra una naturaleza que ya está muerta. Te estás desgastando porque tú ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Somos nuevos y nuestro código genético ahora ya no es terrenal, ahora es celestial. Si llegamos a comprender de manera correcta esto que Dios nos acaba de enseñar, repitan conmigo, mi ADN es libre. Y vamos a cerrar con una pequeña oración. Muchas gracias, mi Dios, porque nos enseñas a través de ciencia, a través de medicina, a través de la neurociencia, todo lo que tú has creado, todo lo que tú has hablado desde el principio de los tiempos, es bueno, es agradable y es perfecto, mi Dios. Estamos diseñados de una manera que podemos conectar contigo sabiendo que ahora nuestro linaje es divino, que nuestro linaje es perfecto y que somos capaces de activar toda bendición espiritual que tú ya has ganado para nosotros a través del poder que hay en nuestra boca. Creí, por lo cual hablé, y todo aquello que nosotros queremos ver manifestado en nuestras vidas, lo hablamos para bendición. Hablamos bendición a esta comunidad, hablamos bendición a todas y cada una de las familias que aquí se reúnen. Hablamos bendición para nuestro país, para nuestro municipio. Gracias, mi Dios, por las cosas buenas que tú tienes preparadas para nosotros y que nuestros ojos físicos apenas verán y experimentarán. Te damos gracias también, mi Dios, por esta temporada de lluvias y declaramos que son lluvias buenas, abundantes. Que nuestras presas, nuestros ríos, nuestros lagos se llenan con ese vital líquido que tanto necesitamos para vivir. Lluvias buenas, abundantes, climas buenos para nuestra tierra. Y gracias, mi Dios, porque sabemos que lo que nosotros estamos soltando y lo que nosotros estamos desatando es palabra de vida para las generaciones, para tu pueblo, mi Dios, para extender reino. Gracias, mi Dios, bendecimos esta semana y todas y cada una de nuestras actividades en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.